Si dijimos entonces que para la validez, recordemos, ¿sí? ¿Qué era la validez? Como esa necesaria coincidencia que debe existir entre lo que se dice y lo que efectivamente mide o evalúa ese instrumento. ¿Ok? Recuerden, validez. Mientras que la confiabilidad como tal es la consistencia o margen de error que tiene un instrumento para medir lo que dice medir. ¿Y por qué consideran ustedes que debe existir ese margen de error? ¿Para qué creen ustedes que es importante? En que en la confiabilidad existe este margen de error. ¿Para qué y por qué? ¿Quién me ayuda con aquello? ¿Qué entiende usted por confiabilidad? A ver, para empezar por allí. ¿Qué le determina esa palabra? Confiabilidad. Confianza. Confianza, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Certero. Seguridad. Seguridad. Ajá, ¿qué más? Algo que sea fiable. Algo que esté bien. Seguridad. Disponibilidad. Certeza. Certeza, ¿verdad? Seguridad, ¿no es cierto? Algo Para que saber esté bien. algo que esté bien. Ajá. Entonces, perfecto. Certeza, seguridad, algo que esté bien, confianza. Entonces, dentro de los instrumentos de evaluación, aquí está la palabra clave. Consistencia. ¿Para qué? Para medir lo que se dice medir. Entonces, justamente, si la validez era ¿qué, estimados maestrantes? Recordemos, ¿sí? Retrocedo una vez más. Coincidencia de lo que se dice Ajá. o lo que se evalúa. De lo que debe existir entre lo que se dice, ¿verdad? Y lo que efectivamente mide o evalúa el instrumento, ¿verdad? Coincidencia, validez, ¿ok? Entonces, la confiabilidad, ¿qué hay? ¿O a qué se refiere? A esa consistencia. Consistencia. Ajá, que el instrumento que yo seleccioné contenga esas preguntas acordes necesarias para medir lo que quiero medir. ¿Y qué dijimos hace un momento? Con el test de inteligencia, ¿qué quiero medir? Coeficiente intelectual. Ajá, ¿cuál es el coeficiente intelectual de esos estudiantes? ¿Por qué? Porque justamente, porque su rasgo distintivo, es decir, de la confiabilidad, ¿verdad? Es que al estimar, ¿verdad? Esta confiabilidad, durante un tiempo determinado, esta no varía, es estable. ¿Ok? Entonces, el rasgo distintivo de la confiabilidad es que durante un tiempo determinado, esta no va a variar. ¿Va a qué? A ser relativamente estable.
¿Por qué? Porque usted le va a aplicar al estudiante el test. Hoy le saca un coeficiente intelectual y mañana le arroja otro resultado de coeficiente intelectual. No, se va a mantener. ¿Por qué? Porque ese mismo test, ¿qué está? Hecho para medir lo que quiero medir. Que si hoy tomo el test de inteligencia, de coeficiente intelectual y mañana aplico un test o en la otra sesión o en el otro encuentro aplico un test de inteligencias múltiples, como mencionamos, por ende que allí sí va a existir esa variación. Porque a que esos test tengan la confiabilidad, por ende, son dos tests totalmente diferentes. ¿Ok? Pero si hoy aplico el test o que me permita medir el coeficiente intelectual, ¿sí? Este no va a variar los resultados. ¿Qué me van a dar? Una relativa estabilidad. Ese es un rasgo distintivo que al test que yo apliqué y a esos niños, eso va a salir. Mire, aquí usted lo tiene. Por ejemplo, si a un grupo de estudiantes se les aplica un test sobre comprensión lectora, los resultados serán similares. Si en otra ocasión nuevamente se le aplica este instrumento al mismo grupo y en las mismas condiciones, los resultados van a ser, ¿qué cosa? Similares. ¿Ok? Validez me permite que, ¿sí? Me da que esa coincidencia necesaria que debe existir entre lo que se dice y lo que efectivamente mide o evalúa ese instrumento. Validez. Y la confiabilidad, ¿sí? Es que esa consistencia que justamente el instrumento seleccionado me va a permitir medir lo que dice medir. Si es coeficiente intelectual, ese resultado me va a dar. Eso voy a medir. Y que justamente no va a variar durante un tiempo determinado, sino que se va a mantener relativamente estable. Si justamente, ¿verdad? Existen entonces estos criterios básicos que me aseguran, ¿sí?, la calidad del instrumento de evaluación, como lo es la validez y la confiabilidad, entonces, ¿sí?, existe una estandarización y esta tiene una importancia increíble. ¿Para qué? Para que se mantenga esta validez y confiabilidad. ¿Ok? Como lo menciona el subtema 2. Estandarización y su importancia para la validez y confiabilidad. Entonces, ¿qué hay aquí? Si pretendemos que la validez y la confiabilidad del instrumento seleccionado, ¿sí?, esté en los términos esperados, es necesario entonces que, mis estimados maestrantes, que las instrucciones y también el contexto en el cual voy a aplicar el instrumento, ¿verdad?, contenga puntuaciones que justamente
sean aplicables ¿a qué? A los estudiantes a los cuales voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, repito, si pretendemos, que la validez y la confiabilidad de un instrumento esté en los términos esperados, es necesario que este o estos instrumentos, ¿verdad?, estén acorde ¿a qué? A las instrucciones, al contexto, ¿sí?, y a los procedimientos de puntuación. Que todo vaya concatenado. Instrucciones, contexto y puntuación. Instrucciones, ¿para qué me son importantes? Para que la persona que lea el test al cual voy a aplicar tenga claro cómo va a realizar dicho test. ¿Por qué el contexto es importante? Porque si justamente se lo voy a aplicar a niños de 7 a 9, de 7 a 12 años, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser el lenguaje que yo voy a utilizar en el test? Acorde al nivel, ¿sí? No voy a utilizar entonces un lenguaje técnico como utilizaría en ustedes, por ejemplo. Y por último, los procedimientos de puntuación. ¿Por qué? Porque esos resultados que me va a arrojar el test es lo que justamente me permite a mí luego, ¿sí? Si usted estuviera haciendo un trabajo de investigación, esa base de datos que obtuvo de los 35 estudiantes a los cuales usted le aplicó el test de coeficiente intelectual, usted va a poder someterlos a análisis estadísticos, en donde justamente esos análisis Habla muy estadísticos pausado. son dados mediante lo que se denomina SPSS o Excel avanzado. ¿Sí? Por eso viene la importancia de que esos procedimientos de puntuación sean claros, ¿sí? Sean específicos y sobre todo medibles. ¿Hacia quiénes? Hacia los estudiantes a los cuales vamos a aplicarle ese X instrumento de evaluación. ¿A qué se le denomina eso? ¿Verdad? Lo que usted ve aquí, estandarización. Y la importancia para la validez y confiabilidad. Pero es también, estimados maestrantes, ¿sí?, de suma importancia, que cuando no se estandariza estos factores y al aplicar un instrumento, ¿sí?, vamos a ver que se van a evidenciar ¿qué cosas? Elementos que justamente lleguen a generar aspectos nocivos para los resultados. El test, por ejemplo, ¿verdad?, que yo les mencionaba, aplicado al contexto anglosajón, fue estandarizado ¿a qué? A esa población. Población objeto de estudio. Los niños anglosajones de 7 a 12 años. Les preguntaba, ¿nos sirve a nosotros como tal? Ustedes asertivamente me dijeron que no. ¿Por qué? Porque nos permite caer en un sesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les dije? Que debía someterse, ¿verdad? ¿A qué? A la valoración
de expertos como tal, en donde usted puede tomar elementos importantes de ese test anglosajón, pero que lo debe ajustar a la necesidad de su contexto, a su realidad como tal. Entonces, por ende, la estandarización de ese test que hay sirve para ese país anglosajón, pero más no le va a generar a usted criterios de validez y de confiabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro contexto sociocultural, sociodemográfico es diferente. ¿Y qué se va a producir? Ese sesgo como tal. Por ende, los resultados no van a ser los que esperamos. ¿Sí? Y usted allí entonces va a decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué no obtuve esos resultados? ¿Sí? Porque aunque ese test anglosajón, denominado el test XYZ, lo vamos a mencionar, ¿sí? Cumplió con estas características de validez y de confiabilidad, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia esa población de estudio, que fueron los niños, repito, anglosajones de 7 a 12 años. Y que también tenía, ¿verdad? Como les mencioné, las instrucciones, el contexto donde se aplica y los procedimientos de puntuación. Pero para su realidad, para el contexto latinoamericano, no. Entonces, por ende, como lo vemos acá, los resultados no van a ser los que se esperan. ¿Qué nos dice acá? Para muchos puede ser un lugar común a la hora de evaluar, pero no llega a convertirse en algo que va a ser prescindible, incluso hasta por cuestiones elementales de justicia. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Sí? Que efectivamente podemos encontrar muchas cosas en común con ese X país anglosajón, por así mencionarlo, ¿verdad? Pero nuestro aquí y ahora, nuestra realidad como tal, va a generar la tendencia de que es diferente. Entonces, por ende, ¿qué hay aquí? Como lo dice, hasta por cuestiones de justicia, de equidad, de igualdad, ¿hacia dónde tengo que aplicarlo? Hacia mi necesidad. Debo ajustarlo a mi realidad, a lo que yo quiero evaluar. Sí, van a existir algo en común. ¿Y qué puede ser? La edad, ¿no es cierto? Niños, seres humanos, de 7 a 12 años. Pero la cultura anglosajona es diferente a la cultura ecuatoriana. Por supuesto que sí. Gracias, Tito. Nos mueve con la cabecita. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para que este test como tal genere entonces esa confiabilidad y validez, ¿por qué creen ustedes que el generar o el crear, perdón, nuevos instrumentos de evaluación toman años de años? Pero claro está, ustedes cuando se convierten en investigadores, cuando nos convertimos en investigadores, vamos profundizando, vamos conociendo cada vez más. Pero si lo ajustamos a esta necesidad, a lo que usted necesita, ¿verdad? ¿Sí? Que es para su contexto educativo, por ende, ¿qué va a hacer? Debe tener en cuenta, ¿qué cosa?
que el instrumento de evaluación, repito, que usted va a seleccionar, contemple aquello. El contexto en el que usted va a aplicar el instrumento, ¿sí? ¿Qué más? Las instrucciones y los procedimientos de puntuación. Por eso, no olvide, dentro de la confiabilidad, oh caramba, confiabilidad y validez, ¿sí? ¿Qué necesita usted también? Si ese test no se acoge a esa realidad o a esa necesidad, el que usted la someta a una valoración de expertos. ¿Sí? Valoración de expertos que justamente, ¿usted qué es lo que hizo? Recopilar información, ¿verdad? De diferentes tests que miden coeficiente intelectual, pero que lo ajustó a su realidad y a su necesidad. Y de esa forma usted diseñó, ¿sí? Un nuevo test, un nuevo instrumento de evaluación, una nueva encuesta, vamos a llamarlo, para que de esa forma, ¿sí? Acoplado al contexto sociodemográfico, sociocultural, a la edad, ¿verdad? ¿Sí? Con las instrucciones claras y precisas, ¿sí? ¿Con qué más? Con el contexto que es los niños de 5 a 7 años y con una puntuación bien definida que le van a permitir aplicar. ¿A qué? A su población, a su muestra, como se la denomina. Pero Narcisa, usted me habla de estandarización, ¿sí? Estos test de los cuales usted ya seleccionó cumplen con este criterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tácitamente, repito, tiene las instrucciones clara y precisa, es aplicada, ¿sí? Al contexto a la que el autor necesitó y a los procedimientos de puntuación. Usted no tomó, vamos a decir, perdón, un cuestionario, ¿sí? Sin ser despectiva, que salió en el año 1, ¿sí? Del año 1 para el 2021, miren lo absurdo que le pongo el ejemplo. ¿A usted le sirve ese test? No. No, ¿verdad? Hasta los artículos científicos, para cuando les toque desarrollar sus tesis. ¿Cuántos años deben de tener de validez? No más de 5 años. o 7. hasta, ajá. Yo he escuchado hasta 5 años. 7 años. ¿Sí? Yo lo he escuchado, Tito lo dice 7. 7. Sí, yo en el personal coincido, lo he escuchado hasta 5 años, ¿verdad? Lo mismo, usted realiza sus seminarios, ¿verdad? Sus cursos. Usted tiene un seminario del año 2000. Ya no sirve. Para su momento le fue válido, ¿verdad? Sí. Para ahora, su currículum, ya no. Ya no, ya no. ¿Sí? Entonces, por ende, ese test, ese instrumento de evaluación del año 1, sirvió para su momento. Cumplió con los parámetros de estandarización. Pero para la actualidad, Ya no sirve. ajá, que ya no me va a generar Información. ni validez, ni mucho menos confiabilidad. Así es, Mari. Ajá. Ninguno de esos dos elementos. Para ese año 1, sí contenía validez y confiabilidad.
pero para la actualidad no. Perdón, para la actualidad no. ¿Sí? Entonces, por eso, tenga muy presente, ¿sí?, la estandarización de los tests, ¿sí?, de los instrumentos de evaluación, ¿sí?, debe de tener ¿qué cosa? Validez y confiabilidad. Y para que ésta se cumpla, ¿sí?, debe de tener aspectos importantes. ¿Y cuáles son estas? La instrucción, el contexto al que lo aplico y los procedimientos de puntuación. Claro, muy aparte, como le referí, de toda la investigación que le llevó a desarrollar a su creador. Como tema número 2, la elaboración de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Miren, confiabilidad, validez, que me genera el contexto de estandarización. Entonces también, ¿qué debo tener en cuenta para elaborar estos instrumentos? Las consideraciones, éticas y justicia de los instrumentos. Como primer subtema. Y como segundo subtema, los tipos de instrumentos. ¿A qué nos referimos con el primer subtema? Las consideraciones éticas y de justicia de los instrumentos. En donde la práctica evaluativa de nosotros como docentes, ¿verdad?, demuestra que la selección y administración de un instrumento va a estar netamente denotado ¿de qué? De ese carácter ético. ¿Sí? Usted elaboró la prueba diagnóstica. Mari, le voy a preguntar algo, perdón, que la mencione y que pida de su ayuda. En la misma institución educativa donde usted labora, está su hijo. Y le tocó a usted ser la docente. Oh, perdón, ¿sí? Más aún. Tito es el docente de su hijo. Y su hijo le dice a Mari, mamá, ¿sabes? Mañana tenemos una evaluación diagnóstica con el Licen Tito. Mari, ¿qué le contestarías? Sí, yo, verá, ¿sabe que me sucede eso a mí? Yo tengo a mis hijos, y está el papá, es el profesor, y también están mis hijos, estudian ahí, y yo siempre les he dicho ahí, por ética profesional, guarde esas pruebas, guarde todo, que ellos tienen que hacer lo que saben. No le he pedido en ningún momento, en ningún día, no les he dicho presten, a lo mejor para ayudarle en algo, no. Ajá. Yo he dicho, mi ética profesional no me permite hacer eso. Ajá, ok. Sí. Y si Mari, gracias Mari, y si Mari se lo pediría, Tito, ¿usted qué haría? No le daría. Yo sí tuve la experiencia con mi hijo en sexto de básica, hoy ya es un ingeniero. Él estuvo en la Salle de la Magdalena y por cosas de la vida le pasamos a la Salle de Conocoto, donde trabajo yo. Y el hermano, que son los que regentan la institución, me dijo, yo le pregunté al hermano, ¿en qué paralelo le va a poner? Yo justo daba en sexto de básica. Y me dijo, con usted, pues Tito, usted que es el papá, le va a formar y le va a enseñar bien. Y así fue. Yo acá preparaba las pruebas y todo, pero él tenía que estudiar. Es decir, llegar allá, como todos los demás estudian, los más compañeritos, y enfrentarse a la prueba. Y él sabía que tenía que responder, porque ante todo, como dijo la compañera, la ética y también el profesionalismo y saber que uno puede tener a un hijo de estudiante y puede formarlo mejor, porque para eso nos lo puso Dios. Gracias. Ajá, exacto, así es. Entonces, el carácter ético, y diríamos, estimados maestrantes,
que le pondríamos un plus, los valores, ¿sí? Como tal, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es un plus que yo lo estoy mencionando, ¿sí? Entonces muchos podrán estar de acuerdo conmigo o probablemente podrán discrepar, y es lo correcto, ¿no? Pero entonces, si hablamos netamente de acá, ¿verdad? De los instrumentos de evaluación, como aquí claramente lo dice, la selección y administración de ese determinado instrumento debe estar siempre presente el carácter ético, ¿sí? Porque para seleccionar, yo no es que voy a decir, me cayó bien fulanito, sutanito, menganito, y el de acá me cayó mal, no, no me genere simpatía, no sé, el estudiante es feo, es malo, es morado, es celeste, café, amarillo, rubio, y a él no, solamente voy con los blancos. Entonces, hasta para esa selección y administración, ¿verdad? ¿Qué hay? Porque esa población de estudio, ¿qué es? Dijo Tito, los estudiantes de séptimo de básica. Acorde a la materia que usted da. Debe de estar, ¿sí? Debe de tener muy presente el carácter ético. Que por ahí también ustedes probablemente, ¿verdad? Se habrán topado, nos hemos topado con casos en los cuales se da la cara diferente, ¿verdad? O el aspecto diferente a lo que ejemplifiqué con Tito y con Mari, ¿sí? En donde justamente sí acceden las personas. Ojo, no estamos aquí para juzgar, ¿verdad? Simplemente para aplicar realidades. Y en donde justamente, ¿qué hay aquí? Es muy probable que sí se haya dado. Pero entonces, un ratito, Reinaldo, ya le doy la palabra. Surge aquí algo importante. ¿Por qué se pierde este carácter ético? ¿Qué influye en mi estructura personológica como docente, como ser humano, para que acceda a que yo, Tito, soborne a mi compañera, o para que yo, Tito, acceda a lo que me está proponiendo mi compañera docente, que es mamá de Pepito Pancracio? ¿Sí? Más que, repito, para señalar, criticar o juzgar, hacer un análisis reflexivo. ¿Sí? Porque si Tito me lo propusiera, entonces, compañero, Master Tito, usted sabe que yo lo respeto muchísimo, lo admiro mucho, lo considero, pero lo que usted me está pidiendo no es asequible. ¿Sí? Porque usted como papá reconoce y sabe cuáles son las características de su hijo. Y con que me pida que le ceda el examen del primer parcial, no lo ayuda. Ni en su formación moral, ni en su formación académica. Mucho menos de valores. Tito la compañera se molestaría con lo que Tito le dice. Probablemente sí, ¿verdad? Pero yo me atrevería a pensar que más adelante la compañera le va a agradecer. Tito, ¿sabe qué hizo bien? Porque ahora mi hijo, de allí en adelante, estudió. Y para esa prueba, y no solo esa, sino las demás, se sacó excelente nota. Entonces, usted prevaleció el carácter ético. Reinaldo. Reinaldo, ¿tiene levantada la manito? ¿Está por ahí? Sí, perdón, lo que pasa es que no se me activaba el audio. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros. Hace un momento quería hablar, pues, sino que lastimosamente no podía alzar la mano. Ya, acerca de la ética aquí, es muy importante y yo con lo que digo es, hay que predicar con el ejemplo. Y les voy a contar unos casos un poquito especiales. Antes que se tomaban los exámenes de grado, un compañero X de mi institución y que daba una asignatura que era química, por si acaso no era yo, ¿no?
Entonces él hacía unos bancos de preguntas para el finalizar, para el examen de grado. Y oh sorpresa, por ahí, como dicen todos, se llega a saber, llegamos a saber que el compañero vendía los bancos de preguntas desarrollados. Entonces Oh. vendía los bancos de pregunta y la casualidad es que justo los estudiantes que le compraban el banco de pregunta sacaban 20 sobre 20 en el examen de grado. Entiendo. ¿Casualidades de la vida? No. Y en cambio los otros compañeros se quedan de grado. Ya, eso sinceramente es no tener ética. Pero como yo digo, todo en esta vida se paga y hay que predicar con el ejemplo. En una ocasión, igual de un curso que yo fui tutor, me llegué a enterar que el hijo de ese profesor, o sea, le habían convencido con coqueterías, alumnas mías, con coquetería le habían convencido a él y le habían comprado el examen de grado del papá. O sea, obviamente en esa época el hijo no era alumno de él, pero le convencieron las compañías. Yo digo porque yo fui tutor de ese curso y a mí me conversaron. Y Le por casualidad me llegué a confidenciaron en enterar este un día caso, que, Reinaldo, ¿no? oiga, fue por casualidad que hubo otro asunto que estuvo de por medio y justo me topo con un estudiante y digo, ya me enteré. Y dice, ¿cómo supo de lo que le compramos el examen al hijo del compañero? Digo, disculpe, ¿de qué me está hablando? Yo no he oído nada de eso. Ya metimos la pata, dije, a ver, ahorita sí me conversa. Ahí me conversaron que ya ese tiempo estábamos dolarizados, se habían reunido entre algunos compañeros, habían puesto a $5 cada uno y le compraron el examen al hijo más o menos $80, $90 más o menos. Y ellos a su vez cogieron y vendieron a los demás. Total, que el caso es que todo el mundo tenía el examen. Ya todo el mundo tenía el examen. Sí, ya eso respecto a las casualidades de la vida, lo que es, ¿no? Ahora, respecto a lo otro que hablaba de lo que si se es hijo de los profesores, les cuento que yo fui y soy profesor de mis 3 hijos. La primera ya está ahorita en la universidad, ya está por graduarse de abogacía. El segundo está haciendo ingeniería civil. Y al momento de mi tercera hija, yo soy profesor y soy tutor. Ya. Y de mi hija, o sea, ya, y de los 3 he sido profesor. Y ahorita he sido tutor de los 2, como les digo. Yo ahí sí me he manejado con mucha ética. Y por si acaso, yo todos mis documentos he tenido con clave. Lo que son cuestionarios, he tenido con claves. Por prevención. Y asimismo, como yo tenía un centro de cómputo, sacaba copias de mis compañeros, yo lo hacía cuando mis hijos no estaban presentes. Entonces, yo sí, en ese sentido me he manejado con ética y les he enseñado a mis hijos. Inclusive a mi hija mayor, en una ocasión, un grupo de estudiantes le habían dicho que le venda mis exámenes. Y me dijo, mi hija le había dicho, no, porque mi papi se enoja conmigo. Y simplemente ahí sí, yo me he manejado con ética y hasta el momento. Y yo nunca les he pasado, ni siquiera les he dicho a mis hijos, vean, esta prueba les voy a tomar sobre estos temas. Y yo sí debo enseñar sobre qué temas voy a tomar, lo digo en general dentro del aula. Fuera del aula, como digo, vean, ustedes son mis hijos, no son mis alumnos. Dentro del aula, en cambio, ustedes son mis alumnos, no son mis hijos. Y a todos trato por igual. He procurado esto. Yo sé que alguna vez sí metemos la pata. Y ahí sí mis compañeros que alguna vez fueron profesores de sus hijos van a decirlo. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero yo procuro manejarme dentro de lo que es la ética. Eso nada más quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Sí, efectivamente, ¿verdad? Y lo aclaramos. No estamos aquí ni para señalar, juzgar o criticar. Simplemente es para, justamente, como yo le mencioné, o si en algún momento este carácter ético de lo que justamente para la selección y aplicación o administración, como ustedes lo ven en la imagen, de los diferentes instrumentos de evaluación, debe de constar, debe de denotar de carácter ético. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se dio? ¿Sí? Sí, fue como tal. Entonces, ¿cómo generamos esa autorreflexión? ¿Para qué? Para poder justamente mejorar. Y para una siguiente propuesta, para una siguiente presumible ocasión, podamos mantenernos firmes y que la respuesta sea un no. Entonces, muy respetuosa y amablemente, ¿verdad? Digamos a el compañero o a la compañera que eso no es posible. Porque hasta incluso, probablemente, ustedes de sus experiencias tendrán muchas, ¿verdad? En donde los mismos padres de familia pudieran escribir, llamar o acceder al contacto con ustedes para poder, ¿qué? Generar lo que muchas veces se lo conoce como
soborno, ¿no es cierto? En donde justamente, ¿por qué? Mamá o papá pretende aquello, ¿sí? ¿Por qué justamente hablamos de lo que se refiere a las consideraciones éticas, verdad? Porque como lo mencionamos, esos seres humanos que están allí, ¿sí? Más que generar un puntaje como tal, deben aprender a reconocer sus capacidades, sus cualidades, sus habilidades y sus destrezas, ¿sí? En donde, dentro de esa práctica evaluativa, como mencionamos, en nuestro rol como docentes, ¿sí? Justamente la aplicación de ese determinado instrumento de evaluación debe llevar consigo ese carácter ético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente si hablamos de que esa prueba que yo apliqué me va a arrojar resultados y me va a arrojar puntuaciones, entonces si yo, Narcisa, soy la hija de Mari y el ICEN Tito accedió a concederme la prueba, ¿sí? Mi resultado le va a permitir a Tito generar o tener validez técnica de ese instrumento. No. Por supuesto que no, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque ya fue manipulable. ¿En qué sentido manipulable? Porque yo ya conocía cuáles eran las preguntas y por ende mucho más las respuestas. Entonces, esa validez técnica del instrumento se pierde. Por eso, el carácter ético sigue siendo imprescindible. Dice ahí, aquí, de allí que resulta un tanto artificiosa aquella posición, ¿sí? Que reivindica el carácter netamente técnico de la evaluación, ¿sí? ¿Por qué artificial? ¿Por qué artificiosa como lo tienen acá? Porque dejó de tener y perdió esa validez técnica como tal. Porque yo ya sabía, repito, cuáles eran las preguntas y sobre todo las respuestas de esos exámenes. Como por ejemplo, no voy a hablar de los instrumentos de evaluación, pero dentro de nuestro contexto educativo, ¿verdad? A nivel superior, es decir, a nivel universitario, ¿qué es lo que hemos descubierto en los últimos tiempos a raíz de la pandemia? De que muchos de nuestros estudiantes mandan a realizar sus trabajos, ¿sí? Y se han creado como microempresas, vamos a llamarlo así, en donde, perdone Miriam que la mencione, ¿verdad? Miriam con esta microempresa y Virginia que también tiene, ¿verdad? Envían volantes, pegan volantes. Y ustedes saben que ahora otro de los medios, las redes sociales, en donde comunican a través de ellas. Se realizan trabajos de investigación. Se realizan tareas de lenguaje, de matemáticas. Y no vayamos más allá, ¿sí? Hablando de este carácter ético, en donde no solo el docente debe de tener. ¿Qué pasa, estimados maestrantes, con los padres de familia? Cuando ustedes, dentro de su portafolio, le dicen al estudiante que en determinado momento lo entregue. Y ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Porque existe un tipo de letra en las primeras páginas y en las otras páginas otro tipo de letra. Nosotros, en nuestro rol de padres de familia, también cumplimos un papel importante, ¿sí? También es valioso
como lo dijo el compañero, que desde casa se empiece con el ejemplo. ¿Sí? Y como padres de familia, no demos paso a esta pérdida del carácter ético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como resultado, la evaluación educativa, ¿qué va a surgir? Sí, va a obtener un buen puntaje. Pero ¿qué va a pasar con el estudiante al siguiente nivel que cruza? ¿Qué avanza? ¿Qué pasa? ¿Sí? Qué bueno si el papito se acoge a las recomendaciones. Imaginémonos, ya le doy la palabra a Tito, que Virginia descubrió aquella situación. Master Virginia se percató de aquello y se lo comenta al padre de familia. Fenomenal si el padre de familia lo acoge con toda la humildad y reconoce el error que cometió. Pero ahí viene la otra cara de la moneda, en donde muchas veces es probable que el padre de familia se moleste, ¿sí? Y lo tome muy mal. ¿Qué hacemos allí? ¿De qué sirve entonces que yo aplique un instrumento de evaluación de que el alumno asista si es papito quien termina llenando o haciendo o realizando ese portafolio? Tito, luego Reinaldo. Bueno, la situación es muy perjudicial para el estudiante porque no tendría las bases suficientes de su conocimiento para afrontar el nuevo año. Una. Dos, a veces los papás no aceptan el fallo que hicieron y antes se ponen enojados. ¿Cómo así? ¿De dónde usted sacó eso? Eso no es verdad. Y cosas así. Entonces, a veces, como docentes, discúlpeme, voy a decir un término, nos toca a veces hacernos los tontos, porque hay problemas grandes cuando uno afronta y enfrenta la verdadera realidad que es con padres de familia. Muy delicada la situación, pues, ¿no? Reinaldo. Mil disculpas por participar nuevamente. Solamente quería hacer referencia a algo más por un comentario que hizo recientemente de que hay centros o profesores inclusive que se prestan para dar haciendo tareas. Les cuento lo siguiente, que hace un tiempo yo por casualidad, como me gusta andar metido en todo menos en misa, como dicen, navegando por internet, me llegó una notificación de un concurso para formar parte de una institución de capacitación supuestamente de ayuda a los estudiantes que les, o sea, para dar clases prácticamente, ¿cierto? Y era de carácter nacional e internacional. Inclusive cosas de la vida, o sea, me tocó dar una clase demostrativa. Y cuando frente a supuestamente ¿cómo es? Un equipo, bueno, un jurado. Ya, pero mi casualidad es que cuando empiezo a hablar y el otro lado empieza el compañero, me dice, profe, ¿cómo le va? Digo, "Y es que me conoce". Y ahí activa la cámara y ha sido un ex alumno mío. Y hasta ahí todo bien. Yo participé en el concurso, todo ese, me gané y hasta donde me la pintaron era excelente, porque inclusive para el área que yo dicto, que es la química, había una máster en química de España, había otro de Colombia, otro era de Perú, o sea, era excelente. Pero toda la ilusión se terminó cuando de pronto nos explicaron en qué consistía el trabajo ahí. ¿Cuál era el problema? Es que nosotros estábamos para capacitar, ¿cierto es? Pero también para dar haciendo tareas. Y las tareas nos pagaban de acuerdo a la extensión y al tipo de tarea. Y por ejemplo, ahí nos decían que por una página de un trabajo nos pagaban $5. Por dos ya era $6. Y así seguía Iba sucesivamente. aumentando. Iba aumentando, pero de acuerdo al número de páginas. Y aparte de eso, nos pagaban el 100% siempre y cuando el alumno sacaba mínimo 8. Si el alumno sacaba 7, seguía bajando el promedio, el porcentaje y así sucesivamente. Si el alumno sacaba 0, nos pagaban, creo que era la mitad. Y ahí sí, hasta ahí llegó la emoción y yo de mi parte, y ahí sí puede decir a lo mejor soy soberbio o me creo demasiado que es, pero bueno, yo ante todo la ética. Y considero que nosotros como docentes
debemos hacernos valer en todo lado y no socapar vaguerías. Si yo como profesor exijo que mis alumnos cumplan con sus tareas, yo no puedo ser parte de esto, de dar haciendo tareas para que el alumno viva la fiesta y a lo mejor se saque una nota bajo mi trabajo, saque 10. Y lo peor que también me estaban juzgando a mí como profesor, porque si es que no sacaba 10, significaba que yo tampoco sirvo como profesor. Y era para hacer tesis, guiar tesis y todo lo demás. Así me pagaban por hoja y todo, ¿sí? Entonces, eso les cuento para que vean que si hay instituciones, y entre comillas, era de las mejores de una institución a nivel internacional, de acuerdo a lo que me la pintaban, ¿no? Me ahorro el comentario de decir cuál era la institución, pero ahí está en internet, eso sí. Entonces, eso me Claro. pasó y no es mucho tiempo, unos 2, 3 meses atrás nada más, que yo al menos estuve emocionado. Dije, voy a formar, y más todo cuando yo conversé con la persona, digo, aquí yo mi nivel profesional voy a subir. Imagínense lo que es codearme con máster, y máster en química, PhD, inclusive había un PhD en química, y era de España. Entonces yo dije, chuta, qué gente, qué nivel de gente voy a tener. Pero hasta ahí llegó todo. Esa Generó experiencia les mucha cuento para que vean expectativa, por ende, en hasta, usted, ¿no? es mucha expectativa, sí, pero miren la ética, y la ética en este caso de la persona que formó esta institución. Si hubiera sido para capacitar, de mil amores yo participaba y ayudaba, y yo, como decía, crecía profesionalmente, pero para dar haciendo tareas, no. Y miren, y ese es el caso de lo que ocurre, lo que el compañero decía hace un momento, y comparto mucho el criterio, que nosotros nos debemos hacer ciegos, sordos, mudos, hacernos los tontos, como quiera decirlo, en el momento que recibimos las tareas, que nosotros nos damos cuenta claramente que es una tarea copiada, y peor, dada haciendo. Pero ¿qué nos toca a nosotros en este caso? Ese comentario nada más quería hacer y muchas gracias. Sí, Siempre ok. de la experiencia de los otros también se aprende. Muchas gracias. Ok, Reinaldo. No, por supuesto que sí, ¿verdad? De que le generó un aprendizaje, eso es notorio, ¿no es cierto? Pero de que esas expectativas, a como usted las tenía, lamentablemente ya cuando se topó con la realidad en cuanto a qué era lo que tenía específicamente que realizar, pues lamentablemente no, ¿sí? Porque justamente allí ya no era lo que estamos mencionando, ¿verdad? La parte ética se pierde, se desvanece y pues entrar en esa disyuntiva entre me quedo, me voy, considero que no sería, ¿verdad? Simplemente la respuesta asertiva de Reinaldo, ¿cuál fue? No, hasta allí nomás, ¿verdad? Porque justamente mi formación profesional como tal no me lo permite. Sí, nos toca volvernos ciegos, sordos y mudos, pero ¿estamos contribuyendo para que eso se reduzca o para que eso se fortalezca y se convierta en un fantasma inmensamente grande que termine perjudicando a nuestros estudiantes? ¿Sí? Yo creo que les comentaba, por ejemplo, una de las últimas investigaciones que nos revela, estimados maestrantes, ¿sí? Que la monofobia se ha hecho presente en nuestros, ¿sí?, adolescentes, que justamente esta adicción al celular. Pero como padres de familia, ¿cómo contribuimos para que esos niveles, ¿sí?, de estudiantes que están generando esta adicción no se eleve? ¿Cómo? Que exista ese control, ¿sí? En donde muchas veces, como papitos incluso, hasta niños de 2, 3, 4 añitos, les damos los celulares. Que dar el celular, perdón, no es mal, ¿sí? Pero decía también un estudio investigativo que existe una edad indicada para que el niño o la niña haga uso del celular. Porque para empezar, cognitivamente, no genera nada positivo. A nivel de salud, esa luz azul que emite el teléfono termina dañando o afectando nuestras vistas. Y si se la damos por más de 2 horas, 3 horas, por eso hay un tiempo limitado para el uso como tal. Entonces, ¿cómo contribuimos como padres de familia? Estableciendo esas reglas, en donde si mi niño tiene 2 o 3 añitos, y si le quiero dar, que sean por contados segundos, por contados minutos, más no más tiempo. O más allá, si ustedes ven, cuando el niño va a almorzar, ¿qué tiende a hacer mamá? Para que el niño almuerce, le da
el celular. Este es un control, ¿verdad? Vamos a suponer que es el celular. Y mamá quiere que el niño coma. ¿Cómo va a comer si está con el celular? Es más, lo puede hacer, ¿verdad? Pero ¿qué provecho le va a generar aquello? ¿Hacia dónde tiene su atención y su concentración el menor? Hacia el celular. Más no, ajá. Gracias, Rocío. Más no hacia la ingesta del alimento. Entonces, beneficios como tal, no. Porque neurocognitivamente estamos afectando al menor. Y dentro de los hábitos alimenticios, estamos perjudicando. Entonces, así mismo sucede acá, ¿verdad? Dentro del contexto educativo. Repito, prevaleciendo la ética. Y con ese plus que yo le añadiría los valores. ¿Ok? Porque justamente, como dice, si la evaluación de aprendizaje que nosotros aplicamos, administramos o seleccionamos para nuestros estudiantes responde netamente a cuestiones éticas, ¿esta qué se vuelve, estimados maestrantes? Justa y equitativa. Y no va a haber ese conflicto, ¿sí? Como tal. Ni en su validez, ni en su confiabilidad. Entonces, por eso, ¿qué se dice? Que es lógico el pensar que más allá de buenas, ¿sí?, intenciones de quienes van a evaluar, ¿qué necesitamos? Que nos encontremos, ¿sí?, que estemos preparados. Porque diseñar una evaluación, Tito, ¿usted lo hace en 5 minutos o le toma tiempo? Toma tiempo. ¿No es cierto? Sí. Hasta cómo formo las preguntas, qué es lo que quiero evaluar, de acuerdo al objetivo, o sea, es todo un proceso. Los contenidos que ha visto en la unidad o en el parcial o en el trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué hay allí? En donde usted tiene un control sobre el material que va a utilizar para crear esa evaluación. ¿Cuántos puntajes necesita como tal? Pero que todo se realice de un modo claro, transparente. ¿Sí? Que a veces también hay momentos en los cuales esta preparación técnica, como la pudiéramos denominar, ¿sí?, se vuelve limitada, se vuelve escasa o se vuelve nula. ¿Sí? Porque nosotros como docentes no hacemos esa selección, no identificamos cuáles son los contenidos, no realizamos la administración, ni mucho menos la puntuación clara, precisa y concisa que debe tener ese instrumento. Y viene a mi mente el ejemplo valioso que mencionaron uno de ustedes, ¿sí?, que él o la docente no calificó a lo que el estudiante había respondido, sino que lo que hizo fue ponerle una nota al azar. Entonces, por ende, ¿dónde está, como lo dice aquí, su credibilidad profesional y también su ética como tal? Eso pone en tela de duda, perdón. ¿Por qué? Porque se perdió entonces, como dijimos, esa validez y confiabilidad. Referente, ¿verdad?, a la justicia de un instrumento como tal, ¿qué es lo que nosotros? ¿A qué me quiero referir? A lo que dice el material, ¿verdad? A justicia. ¿De qué forma? De que sea, ¿sí?, de que sea diseñado ese instrumento
con los parámetros aplicables a mi necesidad, a mi realidad. ¿Para qué? Para que lógicamente esos posibles sesgos que puedan llegar a darse, ¿verdad? No tengan influencia en los factores lingüísticos, culturales, de género e incluso religioso. Por eso dice aquí, respecto a la justicia de un instrumento, lo más importante es caer en cuenta en los posibles sesgos, ¿sí?, que pueden darse en los resultados, porque va a verse estos resultados influenciados por factores lingüísticos, culturales, de género e incluso religiosos, ¿sí? Estos aspectos, estos factores, ¿sí?, no pueden pasar desapercibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento en que nos toque evaluar, nosotros debemos brindar, ¿qué cosa? Va de la mano, ¿verdad? Lo ético, lo moral, como también esa buena intención para que nuestro accionar sea de manera justa y equitativa. ¿Ok? En donde no favorezca a unos y perjudique a otros, sino que justamente, ¿qué se mide? ¿O qué se quiere conseguir? Si la forma, la metodología que estoy implementando en mi clase es la adecuada, es la correcta. Y si esos resultados me arrojan, si esa prueba, perdón, si ese instrumento me arroja resultados positivos, qué bueno. Me motivo para seguir mejorando. Y si pudiese llegar a hacer lo contrario, no para desmoronarme, sino para contrario, como dije, o como he mencionado, para hacer ese autoanálisis, esa autorreflexión. ¿Qué necesito mejorar? ¿Sí? ¿De qué necesito empoderarme? ¿Para qué? Para poder entonces cambiar de estrategias metodológicas que me permitan llegar de mejor forma al estudiante. Mire, y un aspecto importante, lo que nos dice la siguiente imagen. Más aún, ¿sí?, dentro de nuestra clase nos ha tocado trabajar, o probablemente nos pueda tocar trabajar con NNA, con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, ¿sí?, en donde justamente, ¿qué hay aquí? Ese instrumento de evaluación, ese test o cuestionario que yo voy a aplicar, debe estar, repito, sujeto a esa necesidad, a esa realidad, ¿sí?, a ese estudiante, a ese niño, niña o adolescente que presenta o que tiene esa necesidad educativa. ¿Por qué? Porque si acoplo mi instrumento como tal, como lo dice aquí, esta adaptación no va a afectar bajo ningún concepto, bajo ninguna forma, perdón, el constructo que se va a evaluar. ¿Y qué quiero evaluar? Los conocimientos adquiridos por ese menor. ¿Cómo adquiere ese menor los conocimientos? Con base a la metodología que yo utilizo. Lo cual me permite, como le dije, generar esa reflexión, generar ese autoanálisis. ¿Por qué? Sí, pudiera disfrazar el engaño, pero eso, tarde o temprano, ¿sí?, como yo llamo, va a generarme una factura con un IVA muy elevado, en donde está en juego, ¿qué cosa? Mi labor profesional.
A diferencia de que si aplico de manera correcta, ¿sí? Acorde a la necesidad de mis estudiantes, por ende, el prestigio para quienes, la satisfacción, el éxito y el logro, ¿para quién está dado? Para usted, ¿sí? ¿Por qué? Hubo ese esmero, hubo esa planificación, hubo esa dedicación, hubo esa organización. Cumplió con los parámetros establecidos, ¿sí? Y usted de manera justa, como mencionamos, y equitativa, generó ese instrumento. Y por ende, lo aplicó. Tipos de instrumentos, ¿sí? ¿Qué me dice la presente diapositiva? Que la elaboración de un plan de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Va a demandar o va a necesitar de la utilización de técnicas e instrumentos que me van a permitir recaudar, recolectar, ¿sí? Información con el carácter relevante y pertinente, ¿sí? Porque ese instrumento, ese instrumento de evaluación como tal, ¿qué contiene? Calidad. Y dentro de la calidad también está la confiabilidad y la validez. La validez, exacto, ¿verdad? Entonces, por ende, ¿sí? Está regido por parámetros de estandarización, que al aplicarlo como tal, esa recolección de información, ¿sí? Como les repito, para mí es útil, es relevante, es pertinente. ¿Por qué también? Porque me va a permitir cubrir esa necesidad. Como dijimos, si quiero medir el coeficiente intelectual, debo buscar un test que mida el coeficiente intelectual. Si quiero medir lectoescritura, debo buscar un instrumento que me permita medir la lectoescritura en el estudiante. Si dijimos entonces que la elaboración de este plan de evaluación de los aprendizajes demanda, ¿verdad?, de la utilización e implementación de técnicas e instrumentos, ¿la evaluación qué sería? ¿Un instrumento o una técnica? Es una técnica. Ajá, así es, gracias, excelente. Sí, mis estimados maestrantes, una técnica como usted la ve aquí, ¿sí? Que consiste en examinar hechos, realidades o sujetos en un contexto determinado. Por ejemplo, su aula escolar. ¿Sabían ustedes que nosotros los psicólogos también utilizamos esta importante técnica? En este caso sería en el contexto del consultorio psicológico. ¿Sí? Más que examinar al paciente, es poder entender su lenguaje corporal, que también es importante. ¿Tengo ya el lenguaje verbal del paciente? Por supuesto que sí. Pero también sirve, perdón, ¿para qué? Para conocer ese lenguaje corporal que me habla más allá de las palabras, para saber si tiene congruencia o no.
Entonces, por ende, es aplicable, ¿sí?, la técnica de la evaluación, como mencionábamos, en el contexto áulico, es decir, en su salón de clases, en el aula escolar, como también desde mi praxis profesional. Pero esta observación que hay allí, ¿sí?, como técnica, ¿es de la nada o debo de justamente tener o llevar un registro? ¿Sería necesario? A ver, Mari me mueve la cabecita, me dice que sí. Tito, Elite, Sandy, Virginia. Claro que es necesario, ¿sí? Porque si dijimos, por ejemplo, en el contexto áulico, ¿verdad? Yo ahorita aquí, por ejemplo, estoy utilizando una técnica de evaluación. Estoy viendo quién tiene la cámara encendida, por mencionarlo, ¿no? Por ejemplificar. Veo a Tito, veo a Mari, veo a Elite, a Sandy, a Virginia, a Fanny, a Rocío. Ustedes ya me están haciendo trampa porque ya me encendieron la cámara, el resto, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? El registro para poder saber que mis alumnos se van a ganar un punto por encender la cámara, ¿sí? Entonces, como técnica, la observación necesita de un registro. Entonces, la observación se convierte en ese proceso diligente e intencional que me permite un mejor conocimiento y también una mejor comprensión de la realidad, ¿sí? ¿Y cuál es esa realidad? Esta población objeto de estudio, que en este caso, ¿cuántos, sí, mantienen encendida la cámara? En ustedes, ¿cuántos de sus estudiantes participan en clase? ¿Cuántos de sus estudiantes interactúan como tal? ¿Sí? Proceso diligente e intencional. ¿Por qué diligente? Porque voy observando quién enciende la cámara, la clase del lunes, del martes, del miércoles, la clase del 29 de noviembre, del 3 de diciembre, del 10 de diciembre, que me permite mejorar mi conocimiento y comprensión. ¿Okay? Para saber qué cosa, como repito, que van a obtener, oh caramba, 1, 2, 3 puntos por ejemplificar. ¿Sí? La interrogación. ¿Qué tipo de instrumento sería?